¿Qué les pasó a la niña y a su papá en ese viaje por carretera en 1984? Durante 16 largos años, la respuesta ha sido un misterio inquietante hasta ahora. Una pista impactante acaba de aparecer en el lugar más insospechado, un deshuesadero. ¿Será esta la llave para descubrir la verdad o solo otro callejón sin salida? Acompáñanos en QEE, historias mientras nos adentramos en la investigación que finalmente podría resolver un caso que ha dejado tantas preguntas en el aire. La verdad está más cerca que nunca, pero el camino por delante es de todo menos claro. El susurro del pasado. Sofía Ríos estaba sentada en silencio en su viejo sillón de piel, el cuero agrietado y desgastado por los años. El aroma familiar a madera vieja y lavanda flotaba en el aire de su pequeña casa en San Miguel de Allende, Guanajuato, un pueblo mágico enclavado en la belleza del Bajío mexicano. Caía la tarde, el sol apenas se ocultaba en el horizonte, proyectando un suave resplandor anaranjado que se filtraba por las ventanas polvorientas. El calor del día aún persistía, pero la brisa fresca, aunque seca, ofrecía un momento de alivio. Su hogar, que alguna vez estuvo lleno de risas y vida, ahora se sentía como un cascarón vacío. Las paredes, adornadas con fotos familiares de una vida pasada, parecían encogerse a su alrededor, el silencio oprimiéndola como un peso del que nunca podría librarse. Para Sofía, todo en esa casa le recordaba lo que había perdido. A su esposo, Francisco, a quien de cariño llamaba Paco, y a su hija, Camila. Era un recordatorio constante del día en que desaparecieron sin dejar rastro en 1984. Sofía, ahora con 57 años, había pasado los últimos 16 intentando reconstruir su vida tras su ausencia. Salió adelante como lo hace la gente cuando se ve forzada. Reconstruyó su carrera como psicóloga clínica, ayudando a otros a lidiar con sus propios traumas. Pero en el fondo, el dolor nunca disminuyó. Era un dolor sordo y constante, como si su corazón estuviera suspendido en el tiempo, siempre anhelando algo que estaba justo fuera de su alcance. El cálido resplandor del atardecer parecía burlarse de su quietud. Mientras estiraba la mano para ajustar la foto de Camila en la repisa Camila a los 8 años, sonriendo radiante junto a Paco, ambos en su lugar favorito durante una excursión, Sofía sintió el nudo familiar en la garganta. Trazó los bordes del marco como si de alguna manera pudiera conectarla con la niña que una vez conoció. La niña que amaba todo del mundo. Dejó escapar un largo y lento suspiro y se frotó los ojos. Un leve dolor tironeaba en el fondo de su mente, una punzada sorda y persistente. Era el aniversario, el día en que partieron en ese fatídico viaje. Cada año parecía más difícil de soportar. Por mucho que intentara olvidar, por mucho que se esforzara por seguir adelante, siempre estaba este día. El vacío que dejaba parecía expandirse, sofocándola en silencio, sin piedad. Y entonces sonó el teléfono. Era un sonido al que se había acostumbrado, pero esta noche la sobresaltó. Miró el identificador de llamadas y su corazón dio un vuelco. Era Alejandro Morales. No había sabido de él en años. Alex había sido un investigador privado que contrató en los primeros días de su búsqueda de Paco y Camila. Después de incontables pistas falsas, Alex se había alejado de su vida, pero los recuerdos de su breve colaboración seguían vivos. Sofía, habla Alex, dijo la voz, tranquila pero con un filo que no pudo identificar. Creo que encontré algo. Su pulso se aceleró. Su mente comenzó a volar. ¿Era posible? ¿Realmente podría haber algo nuevo después de todos estos años? ¿Encontraste algo?, repitió, su voz temblando a pesar de sí misma. Sí. He estado en un deshuesadero en Querétaro, continuó Alex. Creo que encontré una pieza del Cadillac de tu esposo. Sofía se puso de pie. La habitación de repente se sentía mucho más pequeña a su alrededor. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa mientras procesaba sus palabras. El Cadillac, el coche en el que Paco y Camila viajaban cuando desaparecieron. Nunca había dejado de pensar en él, en ellos. ¿Estás seguro?, preguntó, su voz más firme ahora, aunque la esperanza que florecía en su pecho se sentía frágil, como el cristal. Estoy seguro, dijo Alex, con una suave urgencia en su tono. Te enviaré los detalles. No es mucho, pero es un comienzo. Sofía respiró hondo.
tratando de calmarse. Querétaro estaba lejos, pero algo dentro de ella no le permitía descartar esto. No esta vez. No cuando finalmente había una pista, por pequeña que fuera, de la verdad que había estado persiguiendo durante tanto tiempo. Voy para allá, dijo, su voz decidida, aunque sus manos temblaban mientras colgaba el teléfono. La habitación a su alrededor pareció desdibujarse. El ruido del mundo se desvaneció en el fondo. Miró una vez más la fotografía de Camila y Paco, los rostros brillantes congelados en el tiempo, y por un momento sintió como si todavía estuvieran con ella, apenas fuera de su alcance. Sofía caminó hacia el perchero, sus movimientos deliberados, como si el peso de la decisión se asentara sobre sus hombros en ondas lentas. Tomó su chaqueta y sus llaves, preparándose para dejar la casa que había habitado durante años, un lugar que una vez compartió con la familia que perdió. Esta noche viajaría a Querétaro. No sabía qué encontraría, pero sabía que no podía quedarse atrás, preguntándose qué podría ser. Al salir de la casa, el aire fresco y seco del Bajío le golpeó la cara. La inmensidad del paisaje se extendía frente a ella, un recordatorio del vacío con el que había vivido durante tanto tiempo. Pero esta noche, algo dentro de ella cambió. Esta noche, había una posibilidad. Esta noche, había esperanza. Bajo el polvo del tiempo. Sofía Ríos salió del coche y el calor de Querétaro la envolvió de inmediato como una pesada manta. El aire estaba cargado con el olor a metal y aceite, un marcado contraste con el aire fresco de San Miguel de Allende que había dejado atrás. Querétaro se sentía como un mundo diferente, con su paisaje árido y expansivo que parecía extenderse hasta el infinito. El deshuesadero era una extensión desolada de acero retorcido, vidrios rotos y reliquias descartadas del pasado. Coches viejos se apilaban, sus carrocerías, antes brillantes, ahora oxidadas y abolladas, víctimas del tiempo y el abandono. El sonido de metal raspando contra metal resonaba a lo lejos, el ocasional estruendo y traqueteo puntuando la quietud, por lo demás, espeluznante. El corazón de Sofía se aceleró mientras caminaba por el laberinto de escombros. El sonido de sus pasos parecía demasiado fuerte en el patio silencioso. Alex había arreglado que se reuniera con el dueño, un hombre de aspecto rudo llamado Héctor, que ahora la guiaba a través del deshuesadero hacia la sección donde se había encontrado el Cadillac de Paco. No podía creerlo. El coche, el que había creído perdido para siempre, estaba aquí, tal como había dicho Alex. Su mente luchaba por procesar la realidad. ¿Cómo podía estar aquí? Después de todos estos años, después de tantas pistas falsas, el mundo pareció ralentizarse mientras se acercaba al coche. Parecía un viejo recuerdo traído a la vida, maltratado y roto, pero inconfundible. El Cadillac estaba casi irreconocible, aplastado por alguna maquinaria pesada que no había tenido ninguna consideración por su antiguo esplendor. La brillante pintura roja estaba opaca, el cromo brillaba solo en unos pocos puntos donde la luz del sol lograba atravesar la mugre. A medida que se acercaba, Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire a su alrededor pareció espesarse, como si el propio deshuesadero contuviera la respiración. «Aquí está», dijo Héctor, con voz ronca. «Lo encontramos enterrado bajo unos fierros. Ya lo íbamos a aplastar, pero luego vi la placa. Pensé que igual y quería echarle un ojo». Sofía asintió, con la mirada fija en el coche. Se adelantó, su corazón martillando en su pecho. Había algo extraño en este coche, algo que no cuadraba, pero no podía identificarlo. El metal estaba golpeado y aplastado, pero había pequeños detalles que destacaban. Una abolladura en la puerta trasera derecha, un pequeño rasguño en la salpicadera. Esas eran las cosas que reconocía, cosas que hicieron que su estómago se contrajera con una sensación de pavor. Entonces, sus ojos se posaron en algo inesperado. En el asiento trasero, parcialmente oculta bajo capas de escombros, había un objeto pequeño, una pulsera. A Sofía se le cortó la respiración. Se movió hacia ella instintivamente, sus manos temblando mientras la alcanzaba. Era la pulsera de Camila, la que le había regalado antes del viaje, la que había usado todos los días hasta que desapareció, pero no estaba entera. La pulsera estaba dañada, uno de los eslabones roto, el broche doblado. No era como Sofía la había visto por última vez. Su mente se aceleró. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué estaba rota?
Sus manos temblaban mientras la sostenía en la palma, sintiendo su peso, sintiendo cómo los recuerdos la inundaban. Esto no tiene sentido, susurró para sí misma, sus pensamientos en espiral. Algo no está bien. El coche fue abandonado, sí, pero la pulsera, el daño, todo parecía incorrecto. Alguien había estado tratando de ocultar algo. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Sofía sintió un nudo frío formarse en su estómago mientras miraba el coche una vez más. No podía quitarse la sensación de que la desaparición de Paco, la desaparición de Camila, no era tan simple como había creído. El accidente, el viaje al azar, la pérdida repentina. Todo se sentía demasiado bien atado. Tenía que haber algo más. Alguien estaba escondiendo algo, y Sofía iba a averiguar qué era. Se levantó lentamente, retrocediendo un paso del coche. Sus dedos todavía sostenían la pulsera de Camila, pero se sentía pesada en su mano. Demasiado pesada. Una sensación de pavor se mezcló con la esperanza que había sentido apenas unas horas antes. Las preguntas se multiplicaban. Las respuestas se escapaban cada vez más. Sofía se volvió hacia Héctor, su rostro pálido, pero su voz firme. ¿Quién trajo este coche aquí?, preguntó. La pregunta flotando en el aire entre ellos necesitaba respuestas, pero no estaba segura de que él tuviera alguna. A saber, respondió Héctor, rascándose la cabeza. Llegó sin papeles, sin identificación, nada. Simplemente lo aventaron aquí. Pero me imagino que fue alguien que sabía lo que hacía. Querían que desapareciera, eso es seguro. La mente de Sofía se aceleró. Esto no fue un accidente. Había algo más, y estaba más cerca que nunca de descubrirlo. Pero ¿qué significaba esto para su esposo? ¿Para Camila? Mientras Héctor comenzaba a alejarse, dejándola con sus pensamientos, Sofía miró una vez más el Cadillac. Era como si el coche le devolviera la mirada, guardando su propio secreto. No podía irse, todavía no. Había demasiadas preguntas, demasiadas piezas del rompecabezas aún faltantes. Se hizo una promesa silenciosa de que seguiría cavando. No importaba cuán oscuro se volviera el camino por delante. No importaba el costo. Encontraría la verdad sobre lo que le pasó a su familia. La primera pieza estaba aquí, en los restos del pasado. El resto, lo sabía, vendría después. Secretos largamente enterrados. Las manos de Sofía temblaban ligeramente mientras alcanzaba la manija de la puerta de la oficina de Mariana Ortiz. El aire fresco del interior contrastaba bruscamente con el implacable calor de la ciudad, pero no podía calmar la opresión en su pecho. Era la primera vez en años que decidía confrontar a Mariana directamente. Mariana, alguna vez una abogada de confianza de la familia, era la única que podría tener las piezas faltantes del rompecabezas de la desaparición de Paco y Camila. Al entrar en la pequeña y ordenada oficina, los ojos de Sofía se posaron en la mujer detrás del escritorio. Mariana Ortiz, aunque ya en sus 50 y tantos, tenía un aire sereno, pero Sofía pudo ver el sutil cambio en su postura cuando entró. Fue una ligera, casi imperceptible tensión en la mandíbula, pero no pasó desapercibida. Sofía respiró hondo y luego cruzó la habitación para sentarse frente a ella. Sofía, dijo Mariana, su voz firme pero teñida de un toque de inquietud. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado, respondió Sofía, su voz suave pero resuelta. Mantuvo la mirada fija en Mariana, tratando de leerla, tratando de medir cuánta verdad estaba dispuesta a compartir hoy. Sé que has pasado por mucho, dijo Mariana, apartando la vista brevemente mientras revolvía unos papeles en su escritorio. Pero no estoy segura de cuánto pueda ayudarte ahora. Sofía sintió el peso de las palabras de Mariana flotando en el aire entre ellas. Había venido aquí esperando claridad, pero ya sentía que Mariana estaba ocultando algo. Podía sentirlo en las respuestas evasivas de la mujer, en la forma en que no le sostenía la mirada por mucho tiempo. No estoy aquí solo por asesoría legal, Mariana, dijo Sofía, su voz baja, casi un susurro. Necesito saber sobre Paco, sobre lo que pasó. Estoy acercándome a algo, y necesito que seas honesta conmigo. El rostro de Mariana se endureció, y sus ojos se desviaron hacia la puerta antes de volver a Sofía. Te he dicho todo lo que sé. Paco era mi amigo, y lo apreciaba, igual que tú. Pero a veces las cosas se complican. Su voz se apagó, y su mirada se desvió hacia la ventana, como si la respuesta que buscaba no estuviera aquí, sino allá afuera,
en algún lugar del vasto paisaje mexicano. Sofía no la dejó ir. Vicente Herrera. ¿Por qué Paco lo conocía? Nunca me lo mencionaste antes, Mariana. Dijiste que Paco solo estaba haciendo su trabajo. ¿Por qué no me hablaste de este hombre? El nombre pareció atragantarse en la garganta de Mariana. Su expresión parpadeó con algo. ¿Era miedo? ¿Arrepentimiento? Fuera lo que fuera, hizo que el corazón de Sofía se acelerara. El silencio entre ellas se volvió pesado, sofocante. Sofía se inclinó hacia adelante, sus manos agarrando el borde de la silla. Mariana, necesito entender. Por favor. No estoy aquí para juzgar. Solo quiero la verdad. Vicente Herrera. ¿Qué tuvo que ver con la desaparición de Paco? El rostro de Mariana se puso pálido y se movió incómodamente en su asiento. Se miró las manos, sus dedos jugueteando con una pluma, girándola como si fuera lo único que la mantenía anclada. Yo no lo sé, dijo Mariana, su voz casi demasiado baja para ser escuchada. Vicente siempre estaba en la periferia. Paco hacía su trabajo y no siempre me contaba todo. Pero Vicente estaba metido en cosas de las que yo no quería saber. Paco no era un criminal, Sofía. Tienes que creerme. Pero se metió en la boca del lobo. El pulso de Sofía se aceleró. Las piezas comenzaban a encajar, pero los huecos en la historia aún eran demasiado grandes. ¿Qué cosas? ¿En qué estaba metido Paco, Mariana? ¿Y por qué no me lo dijiste? Mariana exhaló bruscamente, la tensión en sus hombros palpable. No quería involucrarte. Paco no quería que lo supieras. Quería protegerte. Él pensó. Se detuvo, sacudiendo la cabeza como si estuviera tratando de borrar el recuerdo. Pensó que todo había terminado, pero creo que se equivocó. Sofía sintió una avalancha de emociones. Ira, confusión y sobre todo, miedo. Miedo de que las respuestas que había estado persiguiendo durante tanto tiempo pudieran estar enterradas bajo capas de mentiras y medias verdades. No te creo, Mariana dijo Sofía, su voz temblando con una mezcla de frustración e incredulidad. Estás escondiendo algo. Sé que lo estás. Has estado evitando esto, evitándome. ¿Por qué? Mariana se estremeció, y Sofía notó la forma en que sus ojos parpadearon, la forma en que evitó mirarla. El estómago de Sofía se contrajo. Había estado buscando durante tanto tiempo, y ahora sentía que la verdad se le escapaba de las manos. No estoy escondiendo nada, dijo Mariana rápidamente, pero había una tensión en su voz que no coincidía con sus palabras. Es que no recuerdo todos los detalles. Te he dicho todo lo que sé. Paco. Paco no era el hombre que pensabas que era. Sofía no se lo tragó. Las piezas del rompecabezas no encajaban, y cuanto más dudaba Mariana, más se daba cuenta Sofía de que algo mucho más oscuro de lo que había imaginado estaba en juego. Entrecerró los ojos. Ya no confío en ti, Mariana dijo, levantándose lentamente. Sabes más de lo que dices. Estás ocultando algo, y voy a averiguar qué es. El rostro de Mariana palideció aún más. Sus labios temblaban mientras veía a Sofía girar hacia la puerta. Sofía, por favor, la llamó Mariana, pero Sofía no se detuvo. Ya había oído suficiente. Los secretos estaban allí, enterrados bajo capas de silencio y vacilación, y no se iría hasta descubrirlos. A medida que Sofía profundiza, los secretos se vuelven más oscuros. ¿Descubrirá la verdad o permanecerá oculta? Quédate hasta el final para averiguarlo. ¿Qué crees que esconde Mariana? Comparte tus ideas en los comentarios y suscríbete a QEE, Historias para más relatos emocionantes. Recuerdos desde las sombras. Sofía se sentó en su pequeño escritorio de madera, el zumbido del ventilador de techo apenas mitigando el denso calor. El aire era sofocante, pegajoso contra su piel. No había tocado la vieja caja de papeles en años, pero hoy algo se sentía diferente. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana, proyectando largas sombras en el suelo. Era como si el pasado la llamara, instándola a mirar finalmente. Sus dedos se detuvieron sobre la caja, moviéndose lentamente, casi con reverencia, mientras la abría. Viejas fotografías, cartas descoloridas y recibos llenaban la caja. Cada objeto era un recordatorio de una vida que ahora parecía lejana, una vida con Paco, con Camila. No había revisado estas cosas en años, y sin embargo hoy se sentía obligada a hacerlo. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa,
que pudiera ofrecer respuestas. Mientras Sofía revolvía los papeles, un sobre amarillento se deslizó de entre dos archivos. No era como los demás. Este nunca había sido enviado. Se le cortó la respiración al ver el nombre en el frente. Vicente Herrera. Dudó un momento antes de abrirlo. La tinta del interior estaba descolorida pero legible, y mientras comenzaba a leer, su corazón se aceleró. La carta había sido escrita meses antes de la desaparición de Paco, y por el tono, Sofía pudo sentir que algo andaba muy mal. Paco lo había sabido. Algo lo había alertado. La carta estaba llena de la creciente sospecha de Paco hacia Vicente, alguien con quien había trabajado en el pasado. Había vagas insinuaciones de una estafa, algo mucho más grande de lo que Paco había imaginado inicialmente. Había sido cuidadoso con sus palabras, como siempre lo era Paco, pero había una inconfundible sensación de urgencia en ellas. No confío en Vicente. Hay algo raro en él, y creo que está ligado a algo más grande de lo que imaginaba. El pulso de Sofía se aceleró mientras leía más. Las palabras de Paco sugerían que había estado planeando cortar lazos con Vicente, quizás incluso irse de la ciudad. Pero la carta terminaba abruptamente, como si Paco la hubiera escrito a toda prisa sin llegar a enviarla. Sofía se reclinó en su silla, la carta aún en sus manos, las palabras arremolinándose en su mente. ¿Realmente conocía a Paco? ¿O le había estado ocultando algo todo este tiempo? Respiró hondo y continuó revisando la caja, el peso del descubrimiento asentándose pesadamente en su pecho. Sus dedos rozaron una pila de viejos estados de cuenta bancarios, contratos comerciales y luego, debajo de todo lo demás, un único recibo. Estaba fechado una semana antes de que Paco desapareciera y las cifras eran sustanciales. El nombre al pie del recibo destacaba Empresas Herrera. El estómago de Sofía se hundió. Se quedó mirando el recibo, su mente acelerada. Esta era la pieza que faltaba, la revelación que había estado esperando. Paco había estado involucrado en algo más grande que un simple viaje familiar que salió mal. El recibo era la prueba de que Paco se había enredado en algo peligroso, algo que finalmente lo llevó a su desaparición, y también a la de Camila. Se dio cuenta con una punzada de horror. ¿Pero a dónde habían ido? ¿Qué había pasado realmente? El pensamiento la golpeó como un golpe físico. Podía ver a Paco en su mente ahora, su sonrisa, la forma en que tomaba la mano de Camila cuando iban de viaje, la vida que habían construido juntos, los pequeños y perfectos momentos. Pero ahora, con cada nuevo descubrimiento, esos recuerdos se retorcían. No eran tan perfectos como ella había creído. Estaban manchados, cubiertos con una capa de suciedad que no podía limpiar. Su corazón se sentía pesado mientras miraba el recibo. Pero era la culpa lo que más le pesaba. ¿Había pasado por alto las señales? Hubo advertencias. Cosas que ignoró, cosas que podría haber visto si solo hubiera prestado atención. Recordaba las noches en que Paco se quedaba hasta tarde encorvado sobre su trabajo, la forma en que se había alejado de ella en los meses previos a su viaje. Pero ella había estado tan enfocada en mantener unida a su familia, tan absorta en mantener la normalidad, que se lo había perdido todo. Las preguntas daban vueltas en su mente, cada una más imposible de responder que la anterior. Se levantó bruscamente, caminando por la habitación mientras sus pensamientos se arremolinaban. Ya no podía quedarse quieta. Las respuestas estaban justo fuera de su alcance, siempre un poco más allá. Tomó el teléfono, su mano temblando mientras marcaba el número en el que no había pensado en años. Alex susurró al teléfono cuando la línea cobró vida. «Necesito tu ayuda. Es peor de lo que pensaba. Creo que estaba tras algo mucho más grande. Y necesito saber qué pasó». El momento de la pérdida. Sofía entró en la oficina tenuemente iluminada, el aire viciado del pequeño edificio pesado con el olor a café viejo y polvo. Sintió el peso del mundo presionando sobre sus hombros mientras cruzaba el suelo de madera crujiente. La oficina de Ricardo Cárdenas era modesta, desordenada con papeles y tazas de café a medio vaciar. Ricardo, el hombre que había trabajado con Paco en varios proyectos, era la última persona viva que podría ofrecer alguna idea de lo que sucedió. Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio, mirando fijamente una pila de contratos viejos. Su cabello canoso y sus ojos cansados reflejaban los años de culpa silenciosa que había estado cargando. Cuando Sofía pronunció su nombre, levantó la vista,
sobresaltado, como si no esperara que nadie lo encontrara aquí. «Lo siento mucho», Sofía dijo Ricardo en voz baja, su voz cargada de arrepentimiento. «No quería meterme, pero ya no puedo quedarme callado». El corazón de Sofía se aceleró mientras tomaba asiento frente a él. La pequeña habitación se sentía aún más pequeña ahora, el aire denso de verdades no dichas. Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos recorriendo la habitación, como asegurándose de que nadie escuchara. «Paco lo sabía», dijo Ricardo en voz baja. «Sabía que algo andaba mal con Vicente. Había descubierto una estafa, algo grande, ligado a Vicente y a gente con la que trabajaba. Paco iba a ir con las autoridades, pero...» Ricardo se detuvo, las palabras flotando en el aire como una pesada niebla. Dudó antes de continuar. Antes de que Paco pudiera hacer algo, alguien lo alcanzó. El silencio que siguió fue sofocante. La mente de Sofía daba vueltas, las implicaciones de las palabras de Ricardo hundiéndose como agua fría. Paco, el hombre que había conocido, el hombre en quien había confiado, había sido traicionado por aquellos que creía sus aliados. Y Camila, su preciosa hija, pudo haberlo visto todo. «¿Cómo?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. «¿Cómo lo alcanzaron?». Ricardo miró al suelo, sus manos temblando. «Le tendieron una emboscada. No sé todos los detalles, pero sé que Paco no salió vivo de allí. Camila, ella pudo haber presenciado todo». El corazón de Sofía se hizo añicos al escuchar las palabras. La pesadilla que siempre había temido se había hecho realidad. Su esposo, el hombre que siempre había protegido a su familia, le había sido arrebatado de una manera brutal y violenta. Y Camila, su pequeña niña, podría haber sido forzada a presenciarlo. Su visión se nubló y se aferró al borde del escritorio para estabilizarse. El peso de la verdad era insoportable. Podía sentir el duelo, la abrumadora sensación de pérdida, cerniéndose sobre ella. «¿Dónde está Camila?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Qué le pasó?». Ricardo la miró, sus ojos llenos de tristeza. «No lo sé. Paco iba a llevársela y marcharse, pero antes de que pudiera». Sofía sintió que su pecho se oprimía. Su respiración se volvió superficial. El mundo pareció girar a su alrededor mientras luchaba por mantener la compostura. Todos estos años había estado persiguiendo sombras, tratando de armar los fragmentos de su vida que habían sido destrozados. Y ahora, con cada nueva revelación, la verdad se le escapaba aún más de las manos. Las personas en las que había confiado, las que deberían haber protegido a su familia, la habían defraudado de la peor manera posible. Su cabeza daba vueltas con la gravedad de todo. Pensó en Camila, la niña que había criado, la niña que había perdido. Pensó en Paco, el hombre que le habían arrebatado, y en la familia que una vez tuvieron, hecha pedazos. «No sé qué hacer», susurró, su voz llena de desesperación. «No sé a dónde ir. Siento que lo he perdido todo». Ricardo no respondió. Simplemente asintió, como si entendiera la desesperanza en su voz. Él tampoco tenía las respuestas. Ambos estaban atrapados en esta pesadilla, buscando una salida que parecía alejarse más con cada momento que pasaba. Cuando Sofía salió de la oficina, el peso de las palabras de Ricardo resonaba en su mente. Se sentía vacía, hueca, como si toda la esperanza a la que se había aferrado se hubiera evaporado en un instante. No había un camino claro hacia adelante, solo una bruma de dolor e incertidumbre. Salió al caluroso sol, sintiendo el calor quemar su piel. Pero no era nada comparado con el fuego que ardía en su pecho. La verdad había llegado demasiado tarde, y era más dolorosa de lo que podría haber imaginado. El momento de la pérdida había llegado, y no había vuelta atrás. Tocando fondo. Sofía se sentó al borde de su cama, mirando por la ventana el paisaje de Guanajuato. El sol se estaba poniendo, proyectando un resplandor anaranjado sobre el polvoriento horizonte. La belleza del lugar debería haberle traído una sensación de paz, pero en cambio, solo le recordaba lo bajo que había caído. Habían pasado 16 años desde que Paco y Camila desaparecieron, y cada año que pasaba se sentía como un lento desmoronamiento de la vida que una vez conoció. Había estado persiguiendo piezas de un rompecabezas que no parecían encajar, cada pista llevándola más adentro de un laberinto de dudas y confusión. El optimismo que una vez tuvo al comienzo de su búsqueda, cuando la esperanza aún parpadeaba, había sido reemplazado por una desesperación profunda y corrosiva.
Estaba agotada, emocional y físicamente. El peso de los años colgaba pesado sobre sus hombros. Su teléfono había estado en silencio durante días. No había nuevas llamadas, ni nuevas pistas. Sentía que estaba corriendo en círculos, repasando la misma información, visitando los mismos lugares, hablando con las mismas personas, y sin embargo, nada había cambiado. Cada vez que pensaba que había encontrado algo, se le escapaba, dejándola con más preguntas y menos respuestas. Sofía se levantó y caminó por la habitación, su mente un torbellino de pensamientos. No podía quitarse la sensación de que se le había pasado algo importante. ¿Pero qué? ¿Qué había pasado por alto? Se sentía atrapada en su propia mente, las paredes cerrándose mientras el peso de los años de búsqueda comenzaba a sofocarla. Justo cuando estaba a punto de colapsar en la desesperación, llamaron a la puerta. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Quién podría ser ahora? ¿Otra pista falsa? ¿Otra persona diciéndole que no tenían nada que ofrecer? Dudó un momento antes de caminar hacia la puerta, su pulso acelerándose. Afuera había una mujer que Sofía no reconoció. Parecía tener unos 40 años, con el cabello rubio cenizo recogido en una cola de caballo y una expresión cansada en su rostro. «Disculpe que la moleste», dijo la mujer, con voz vacilante. «Me llamo Catalina. Escuché sobre su búsqueda y creo que podría saber algo que podría ayudar». El corazón de Sofía dio otro vuelco. ¿Podría ser esta otra pista falsa? ¿O era este el avance que había estado esperando? Los ojos de Catalina se encontraron con los suyos con una intensidad que Sofía no había visto en mucho tiempo. Había algo en el comportamiento de la mujer que sugería que estaba diciendo la verdad. «Trabajo en el negocio de la extracción de recursos», comenzó Catalina. «He estado en esta área durante años y, hace un tiempo, vi un coche que reconocí. Era un Cadillac. El Cadillac de Paco». A Sofía se le cortó la respiración. «¿Dónde?», preguntó. Su voz casi un susurro. «Estaba en una zona remota», continuó Catalina. «Un viejo sitio minero, justo en las afueras del territorio de Vicente Herrera. No supe qué pensar al principio, pero después de todo lo que he oído sobre Vicente, pensé que podría ser importante. Pero, para ser honesta, tenía demasiado miedo de reportarlo a la policía. Pensé que alguien podría venir por mí si lo hacía». Sofía sintió una oleada de emociones contradictorias. Su mente estaba acelerada. Esta era una pista, finalmente una pista real, pero también era peligrosa. La idea de confrontar a Vicente, de cavar más profundo en su mundo, la aterraba. Pero no pudo evitar sentir una chispa de esperanza. «¿Por qué me dice esto ahora?», preguntó Sofía, tratando de estabilizar su voz. «Ya no podía ignorarlo», respondió Catalina, su voz temblando. «Me siento mal por no haber hecho algo antes. Sé por todo lo que ha pasado y simplemente no podía dejarlo pasar. Quiero ayudar. Solo. Tengo miedo de lo que pueda pasar si me involucro demasiado». El pecho de Sofía se oprimió mientras el peso de la situación se asentaba. Siempre había sabido que encontrar la verdad conllevaría riesgos. ¿Pero estaba lista para tomar esos riesgos? ¿Estaba lista para adentrarse en la oscuridad, sabiendo lo peligroso que podría ser? Mientras Catalina estaba allí, ofreciéndole una oportunidad de saber la verdad, Sofía sintió una oleada de emociones. Miedo, esperanza, ira y el peso aplastante de todo lo que había perdido. Pero, sobre todo, sintió el despertar de la determinación. Era esto. Este era el momento que había estado esperando. No iba a detenerse ahora. «Gracias», dijo Sofía, su voz firme ahora. «Yo me encargo desde aquí, pero le prometo que, si esto va más allá, me aseguraré de que esté a salvo. Ahora estamos juntas en esto». Catalina asintió, el alivio inundando su rostro. «Solo quiero hacer lo correcto». Sofía observó cómo Catalina se alejaba. Una sensación de tranquila resolución se apoderó de ella. El camino por delante era incierto, y sabía que habría peligros, pero por primera vez en años, sintió que tenía una oportunidad real de encontrar la verdad. La oscuridad que la había envuelto durante tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse, y una pequeña y frágil luz se abría paso. Pero el viaje estaba lejos de terminar. Y mientras Sofía regresaba a su casa, no podía quitarse la pregunta que aún persistía en el fondo de su mente. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser? Confrontando la oscuridad.
Sofía pisó con cautela los terrenos áridos del antiguo sitio minero, conteniendo la respiración mientras el frío del viento del desierto le rozaba la cara. El lugar era vasto y desolado, con los restos de operaciones mineras abandonadas esparcidos por la tierra. Maquinaria oxidada y piedra agrietada yacían a la intemperie, olvidadas por el tiempo. El aire estaba impregnado del olor a tierra y metal, y el viento lejano susurraba a través de los restos irregulares de viejas estructuras, añadiendo una banda sonora inquietante al lugar. Era el tipo de lugar que podía tragarte entero, borrando todo rastro de quienes se atrevían a entrar. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se adentraba en el sitio. Sabía que Vicente estaba en algún lugar cercano, el hombre que había sido parte de todo. La desaparición de Paco, el destino de Camila y la red de mentiras que la había mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo. Podía sentir el peso del pasado presionándola, cada paso acercándola más a la verdad que había pasado tantos años buscando. La mente de Sofía se llenó de preguntas, pero sabía que este era el momento en que todo cambiaría. Tenía que enfrentar al hombre que tenía las respuestas a sus preguntas, incluso si esas respuestas amenazaban con destrozar el mundo que una vez había conocido. Al doblar una esquina, lo vio. Vicente Herrera. Estaba de pie junto a una vieja choza, de espaldas a ella, como si la hubiera estado esperando. Su figura era alta, pero los años lo habían desgastado. Sus rasgos, antes afilados, ahora estaban suavizados por la edad y la culpa, sus ojos nublados por algo más oscuro que las sombras que lo rodeaban. «Ya viniste», dijo Vicente, su voz baja y casi distante, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Sofía tragó saliva. Las palabras se atascaron en su garganta. «Vine a saber la verdad», dijo, su voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. «¿Qué le pasó a mi familia, Vicente? ¿Qué les pasó a Paco y a Camila?» Vicente se giró lentamente para mirarla, y en sus ojos vio un destello de algo arrepentimiento, quizás, o miedo, pero fue fugaz. No respondió de inmediato. Su mirada se desvió por un momento como si buscara algo en el paisaje árido. «Yo no quería esto», murmuró finalmente Vicente, su voz teñida de amargura. «No quería involucrarme, pero no hay salida una vez que estás dentro». Paco no sabía en lo que se estaba metiendo. Debió haberse echado para atrás. ¿Echarse para atrás de qué? La paciencia de Sofía comenzaba a agotarse. Había pasado 16 años buscando respuestas y ahora estaba aquí, lista para enfrentar la verdad sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Vicente suspiró, sus hombros hundiéndose como si el peso de su pasado finalmente lo estuviera alcanzando. Una organización criminal admitió en voz baja. Paco descubrió lo que realmente estábamos haciendo. Se enteró de los negocios que teníamos con ciertas personas, pero Paco no solo se enteró. Planeaba denunciarnos. El aire pareció enfriarse, y Sofía pudo sentir su corazón acelerarse mientras escuchaba. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Paco había descubierto algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. «Tú no». No pudo terminar la frase. La idea de que Paco hubiera estado involucrado en algo así, que hubiera descubierto algo tan oscuro, era casi demasiado para comprender. «No merecía lo que le pasó», dijo Vicente, su voz teñida de arrepentimiento. «Pero la verdad es que no podíamos dejarlo ir. No podíamos dejarlo hablar». Las manos de Sofía temblaron. «¿Y Camila?», preguntó, su voz un susurro. «¿Qué pasó con Camila?». Vicente hizo una pausa, una mirada de culpa parpadeó en sus ojos. No quería responder, pero la verdad ya había comenzado a escaparse de sus labios. Ella. Ella pudo haber visto demasiado. Paco iba a irse, pero Camila estaba allí. No podíamos arriesgarnos. A Sofía se le cortó la respiración. Su mundo acababa de romperse en 1000 pedazos. El hombre que una vez amó, el hombre en quien había confiado, había sido asesinado, no por extraños, sino por aquellos que creía que eran sus aliados. Y su hija, Camila, podría haber quedado atrapada en el fuego cruzado. La revelación fue sofocante. El peso de la misma le oprimía el pecho y, por un momento, sintió que no podía respirar. Todos esos años de búsqueda, de esperanza, la habían llevado a esto, una verdad que nunca había esperado. Paco no solo había desaparecido, había sido traicionado por aquellos en quienes confiaba. Había sido un peón en un juego que no había elegido jugar. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía, su voz apenas más que un susurro.
Se sentía pequeña en la inmensidad del paisaje vacío, como si el mundo se hubiera vuelto demasiado grande para navegarlo. Vicente no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí, mirando a lo lejos. Cuando volvió a hablar, su voz era tranquila, casi resignada. Ahora sabes demasiado. No hay nada más que yo pueda decir. Sofía respiró hondo, su pecho pesado con el peso de la verdad. Había llegado hasta aquí, y ahora entendía lo que le había pasado a Paco y a Camila. Pero todavía había una pregunta que ardía dentro de ella. ¿Seguía Camila ahí fuera? ¿Seguía viva? La verdad en la niebla. Sofía se encontraba al borde de un precipicio. La oscura verdad finalmente aclarándose ante sus ojos. La sensación de traición y pérdida la envolvía como una manta sofocante. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre Paco, se había hecho añicos en un instante. Había creído en el compromiso inquebrantable de Paco con su familia, su integridad, su fuerza. Ahora, esa imagen comenzaba a agrietarse y desmoronarse como polvo en sus manos. La verdad era mucho más fea de lo que jamás había imaginado. La conversación con Vicente había sido un catalizador. Él había confesado ser parte de algo mucho más oscuro de lo que ella podría haber adivinado, pero todavía había mucho más por descubrir. La mente de Sofía corría mientras unía los fragmentos de lo que Vicente había admitido a regañadientes. Paco no solo se había topado con la actividad criminal de Vicente por accidente, se había enredado en algo mucho más grande, algo que se extendía mucho más allá de los tratos personales de Vicente. Vicente no era un simple oportunista. Era parte de una red de criminales sofisticada y bien aceitada, que operaba bajo la apariencia de transacciones financieras legítimas. Habían usado a Paco, jugando con su lealtad y sentido de la responsabilidad, para manipularlo. Paco había descubierto algo que lo había asustado hasta la médula, algo que ni siquiera entendía del todo, pero sabía lo suficiente como para darse cuenta de que el riesgo era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Lo que Sofía una vez pensó que era una simple desaparición, una tragedia inocente que involucraba a su esposo e hija era, de hecho, parte de una conspiración de gran alcance. Los criminales habían movido los hilos desde las sombras, manipulando la situación y asegurándose de que Paco, la persona que había descubierto la verdad, fuera silenciado. Y, en el proceso, habían borrado todo rastro de Camila. El corazón de Sofía latía con fuerza en su pecho al recordar los aterradores detalles que Vicente había compartido. No solo se había sacrificado la vida de Paco, también la inocencia de Camila. La red la había manipulado, distorsionando sus recuerdos, borrando cualquier sentido de su pasado y convirtiéndola en un peón en su telaraña. Cuanto más profundizaba Sofía, más claro se volvía. Camila no solo estaba desaparecida, se la habían llevado. Se la habían llevado como parte de un juego más grande que Sofía ni siquiera había comenzado a comprender. Pero ahora había esperanza. Una rendija de luz. Vicente había revelado que Camila seguía viva, aunque estaba encerrada, prisionera de la misma organización que había causado la destrucción de su familia. El impacto de esta revelación dejó a Sofía tambaleándose, pero en algún lugar bajo el peso de la desesperación, una chispa de esperanza se encendió. Camila estaba viva. Camila no se había ido para siempre. La verdad era dolorosamente clara. Las personas responsables de la muerte de Paco y el secuestro de Camila eran poderosas, demasiado poderosas para ser derribadas fácilmente. La organización en la que operaban era vasta, extendiendo sus tentáculos a áreas de la sociedad que Sofía ni siquiera sabía que existían. Pero cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que no tenía otra opción. Tenía que enfrentar esta oscuridad, tenía que luchar por su hija. El viaje de Sofía estaba lejos de terminar. Las revelaciones que había descubierto eran solo el comienzo. Había llegado tan lejos y, sin embargo, la parte más difícil aún estaba por delante. Camila estaba viva, pero la habían convertido en otra cosa, una herramienta en un juego mortal. La misión de Sofía ahora era doble, encontrar a su hija y derribar la red que había destruido la vida de su familia. Llegó la noche de la reunión. Había llegado el momento de que Sofía se reuniera con la gente detrás de la operación, aquellos que habían orquestado el asesinato de Paco y el cautiverio de Camila. Ellos eran los que tenían la llave de las últimas piezas del rompecabezas.
No se hacía ilusiones sobre cómo sería esta reunión. Eran personas que no tenían reparos en destruir vidas, que operaban con fría precisión y eficiencia despiadada. La reunión tuvo lugar en un lugar que nunca habría imaginado. Una sala de conferencias de alta gama, aparentemente inofensiva, en un edificio corporativo. Era el tipo de lugar donde se cerraban tratos millonarios y gente importante tomaba decisiones importantes. A Sofía le presentaron a varios jugadores clave, personas que estaban arraigadas en la organización, que habían desempeñado su papel para asegurarse de que los recuerdos de Camila fueran borrados, de que Paco fuera eliminado. Tenían el poder, los recursos y la influencia para llevar a cabo sus planes sin dudarlo. Pero Sofía ya no era la viuda indefensa que una vez fue. Los años de búsqueda habían forjado algo dentro de ella. Una resolución, una determinación de acero que ni siquiera ellos podían romper. A medida que avanzaba la reunión, Sofía aprendió cuán profundamente enredados estaban Vicente y los demás. No solo se habían robado a Camila, la habían convertido en una herramienta para promover sus propios planes nefastos. El estómago de Sofía se revolvió al darse cuenta de cuánto habían explotado a su hija, cómo sus recuerdos habían sido deformados, manipulados para convertirlos en algo completamente diferente. Al final de la reunión, Sofía había aprendido el alcance total de la conspiración. Vicente le había dicho lo suficiente para que entendiera el verdadero peligro de la organización, pero no lo suficiente para desentrañar toda su red. Todavía había tanto que no sabía, y ese conocimiento la atormentaba. Lo que sí sabía, sin embargo, era suficiente para darle la voluntad de continuar. Camila estaba ahí fuera, viva. La mente de Sofía corría mientras tomaba su decisión. Haría lo que fuera necesario para recuperar a Camila, para liberarla de las garras de esta monstruosa red. No podía detenerse ahora. No podía permitir que su hija siguiera siendo prisionera del pasado por más tiempo. Cuando Sofía salió de la reunión, el peso de los acontecimientos de la noche se posó sobre ella. Sabía que el camino por delante sería peligroso, lleno de incertidumbre y riesgo. Pero por primera vez en 16 años, sintió algo más, algo que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo. Esperanza. La verdad, una vez oculta en la oscuridad, ahora estaba clara, y no iba a detenerse hasta recuperar a su hija. Escuchando al corazón. Sofía estaba de pie junto a la ventana. El silencioso zumbido del ventilador sobre ella apenas cortaba el sofocante calor. Se había acostumbrado al silencio, pero hoy era diferente. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones, cada momento lleno de duda, miedo y breves instantes de esperanza. Había sido un largo camino, pero ahora sentía algo en lo profundo de su ser. Un impulso innegable de seguir adelante. Sus manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba el teléfono sobre la mesa. La conversación que había estado temiendo había llegado. Miguel Cárdenas había llamado. Tenía una confesión, una que Sofía no estaba segura de estar lista para escuchar. Sin embargo, no tenía otra opción. Marcó el número. Cuando la voz de Miguel llegó a través de la línea, era baja, llena de un arrepentimiento tácito. Tenía que decirlo. Sofía, necesitas saber la verdad. La voz de Miguel se quebró y el corazón de Sofía se encogió en respuesta. Se preparó, cada nervio a flor de piel. Dime, Miguel, ¿cuál es la verdad? Ayudé a Ricardo, dijo, las palabras pesadas en el aire. Fui yo quien le dio la información sobre Camila. No quería, pero no tuve opción. Tienes que entender, Sofía, las cosas no son tan simples como parecen. No quería ser parte de esto, pero lo fui. A Sofía se le cortó la respiración. Una mezcla de alivio y confusión se arremolinaba en su interior. ¿Ricardo había encontrado a Camila? Había creído que Camila estaba perdida para siempre. La verdad que había estado buscando, las respuestas por las que había rezado, ahora comenzaban a surgir, pero estaban lejos de lo que había imaginado. ¿Dónde está? La voz de Sofía era casi un susurro. Miguel hizo una pausa, su voz flaqueando. Sigue viva, Sofía. Camila está viva. Las palabras la golpearon como un maremoto, una fuerza que la dejó sin aliento. Camila estaba viva. ¿Pero qué le había pasado? Sofía quería gritar de alegría, pero la realidad de todo era mucho más complicada. La verdad que había estado enterrada bajo mentiras y manipulación, ahora estaba siendo desenterrada. Y ya no se trataba solo de encontrar a Camila,
Se trataba de todo lo que le había sucedido y las fuerzas detrás de su desaparición. Sofía presionó por más. ¿Dónde está Miguel? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La voz de Miguel bajó aún más, la culpa filtrándose. La han tenido en una de sus instalaciones. Escondida. Le borraron los recuerdos. Sofía. La hicieron olvidar todo. La familia, su pasado, todo sobre ti. Sofía sintió el peso de sus palabras presionándola. Su pecho se oprimió con una mezcla de ira e incredulidad. Se habían llevado a su hija, habían borrado su propia identidad. ¿Cómo podía alguien hacer algo tan cruel? ¿Me estás diciendo que mi hija ni siquiera sabe quién soy? La voz de Sofía se quebró, el dolor filtrándose. No lo sabe. Pero hay una oportunidad de traerla de vuelta. De hacerla recordar, respondió Miguel, su voz ganando un nuevo sentido de urgencia. Tienes que sacarla. Te ayudaré. Haré lo que sea necesario, Sofía. La decisión se tomó en un instante. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras se daba cuenta. Todavía podía salvar a Camila. No era demasiado tarde. Podía traer a su hija a casa, ayudarla a reclamar el pasado que le habían robado. Pero el camino sería peligroso, y las fuerzas en juego eran peligrosas. El plan para rescatar a Camila se puso en marcha rápidamente. Sofía y Miguel trabajaron en secreto, con cuidado de mantenerse fuera del radar de la organización que había mantenido a Camila cautiva durante tanto tiempo. Había riesgos, tantos riesgos, pero Sofía no podía esperar más. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo su hija seguía siendo prisionera de su propia mente. Llegó el día del rescate y Sofía se encontró de pie frente a un edificio en ruinas, su corazón acelerado. El aire se sentía denso de tensión, pero esta vez era diferente. No estaba sola en su lucha. Con la ayuda de Miguel, habían logrado localizar el paradero de Camila. Estaba adentro, atrapada dentro de los muros de una organización que la había utilizado como un peón durante demasiado tiempo. Sofía respiró hondo, estabilizándose antes de empujar la puerta. Cada paso que daba se sentía como un paso más cerca de la verdad, de su hija. El edificio estaba inquietantemente silencioso, los pasillos tenuemente iluminados, pero la determinación de Sofía ardía más que cualquier miedo que sintiera. Finalmente, en una habitación pequeña y oscura en la parte trasera del edificio, la encontró. Camila estaba sentada en el suelo, sus ojos vacíos, ausentes. Se veía tan diferente, tan rota, pero todavía había una chispa de reconocimiento en sus ojos cuando miró a Sofía. Camila, susurró Sofía, su voz temblando de emoción. Camila, soy yo. Estoy aquí. Soy tu mamá. Por un momento, Camila no reaccionó. Su expresión permaneció en blanco, su mente luchando por conectar las piezas. Pero entonces algo cambió. Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Extendió la mano, su mano temblando mientras rozaba la de Sofía. ¿Mamá? La voz de Camila era débil. Apenas un susurro. Pero fue el sonido más hermoso que Sofía había escuchado jamás. Sofía cayó de rodillas, atrayendo a Camila a sus brazos. Las lágrimas fluyeron libremente, pero esta vez no eran lágrimas de pérdida. Eran lágrimas de esperanza, de alivio, de un amor que nunca se había ido realmente. Estoy aquí, susurró Sofía entre lágrimas. Estoy aquí, Camila, y no voy a ir a ninguna parte. El rescate había sido un éxito. Camila estaba de vuelta. El camino hacia la curación sería largo, pero en este momento Sofía sabía que no importaba cuán difícil fuera el viaje por delante, finalmente estaban en el camino de la recuperación. Reconstruirían. Encontrarían el camino de regreso la una a la otra, y juntas sanarían. ¿Cómo crees que una madre y una hija podrían reconstruir su relación después de una separación y un trauma tan largos? ¿Crees que con el tiempo las cicatrices del pasado pueden sanar de verdad? ¿Y qué tan lejos llegarías tú? Renaciendo de las cenizas. Sofía estaba sentada en la habitación tranquila, con los ojos fijos en Camila mientras yacía en la cama, recuperándose lentamente. La habitación era pequeña pero cálida, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas corridas, proyectando suaves patrones en el suelo. El silencio entre ellas estaba lleno del peso de todo lo que habían pasado, años de dolor, separación y trauma. Sin embargo, ahora, después de todo, finalmente estaban juntas.
Camila había sido liberada de las garras de la organización criminal que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Pero la niña que una vez conoció no era la misma. Camila era diferente. Emocionalmente distante, sus ojos llenos de una niebla que a Sofía le costaba atravesar. Había pasado tantos años en un mundo que le había borrado los recuerdos, y ahora, la tarea de traerla de vuelta, de hacer que viera a Sofía como su madre otra vez, parecía un desafío insuperable. Sofía pasó suavemente la mano por el cabello de Camila, tratando de recordar su suavidad cuando Camila era una niña. Los recuerdos de su pequeña, la niña que solía reír y correr hacia ella en busca de consuelo, parecían un sueño lejano. Pero Sofía no iba a rendirse. No podía. Camila, susurró Sofía, tratando de contener las lágrimas. «Estoy aquí. Soy tu madre». Camila se movió. Sus ojos parpadearon ligeramente, pero no había reconocimiento en ellos, ninguna señal de que las palabras la estuvieran alcanzando. El corazón de Sofía se rompió, pero no lo demostró. Lo entendía. Tenía que ser paciente. Iba a llevar tiempo. Años de trauma no podían borrarse en un instante. Los días se convirtieron en semanas y Sofía continuó al lado de Camila, reconstruyendo lentamente la frágil conexión entre ellas. Pasaba cada momento hablándole, contándole historias de cuando era pequeña, de las cosas que solían hacer juntas. Poco a poco hubo señales de reconocimiento, pequeños gestos, miradas fugaces. Camila comenzó a responder a la voz de Sofía, a su tacto. Pero no fue fácil. El camino hacia la recuperación fue largo, y hubo contratiempos en el camino, pero Sofía nunca flaqueó. Siguió presentándose todos los días, haciéndole saber a Camila que era amada, que ahora estaba a salvo. Mientras tanto, Miguel permaneció como una presencia silenciosa en el fondo. Los sentimientos de Sofía hacia él eran complicados. La había ayudado, pero su pasado estaba manchado por decisiones que habían dejado profundas cicatrices. El camino hacia el perdón no fue rápido ni fácil para Sofía, pero con el tiempo llegó a comprender la carga que él llevaba. Era su propia forma de expiar las cosas que había hecho. Y para Sofía, sanar significaba aceptar que algunas cosas no se podían cambiar, pero el perdón era una elección. No se trataba solo de perdonar a Miguel, se trataba de perdonarse a sí misma también. Había cargado con tanta culpa durante tanto tiempo, sintiendo que tal vez había algo más que podría haber hecho para evitar el secuestro de Camila. Pero ahora, con su hija a salvo, Sofía sabía que sanar no significaba borrar el pasado. Significaba seguir adelante, con todo su dolor, con todas sus lecciones. Una tarde, después de semanas de silencio e incertidumbre, Sofía y Camila se sentaron juntas en el porche, mirando la vista de las montañas lejanas. El aire era fresco, el sonido de los pájaros cantando en los árboles un marcado contraste con el caos que habían vivido. El peso del pasado todavía estaba allí, pero ya no las mantenía cautivas. Habían encontrado el camino de regreso la una a la otra, y eso era suficiente. Sofía se volvió hacia Camila, que estaba sentada a su lado, con las manos entrelazadas en su regazo. Los ojos de Camila estaban más claros ahora, más presentes, como si algo dentro de ella hubiera despertado. No era lo mismo que antes, pero era un comienzo. «Hemos recorrido un largo camino», dijo Sofía en voz baja, su voz densa de emoción. «Y vamos a seguir adelante. Juntas». Camila asintió, sus ojos encontrándose con los de Sofía por primera vez en lo que pareció una eternidad. Juntas susurró. Por primera vez en años, Sofía sintió una sensación de paz. No era perfecto, no fue fácil, pero habían superado la tormenta, y ahora, con el calor del sol en sus rostros y la promesa de un nuevo comienzo, finalmente podían comenzar a reconstruir sus vidas. Mientras estaban sentadas juntas en la quietud del momento, Sofía supo que aunque el pasado siempre sería parte de ellas, no tenía por qué definirlas. Podían sanar, podían crecer y podían encontrar la esperanza de nuevo. No importa cuán oscuro pueda parecer el mundo, el amor y la esperanza tenían el poder de guiarlas fuera de los lugares más oscuros. Después de todos estos años, el descubrimiento fue solo el comienzo de un nuevo capítulo para Sofía y Camila. El dolor del pasado aún persiste, pero ahora hay esperanza, una esperanza de que podemos sanar, incluso después de los tiempos más oscuros. Esta historia nos recuerda que encontrar respuestas a veces significa confrontar las verdades más difíciles,
pero es a través de este viaje que crecemos. Nos encantaría escuchar sus reflexiones sobre esta historia. ¿Qué creen que nos enseña sobre la resiliencia? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios. Y si disfrutaron este video, consideren suscribirse a QEE Historias para más relatos que tocan el corazón. Gracias por acompañarnos en este camino. Su apoyo realmente significa mucho.